Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Nos volvemos a reunir para quienes vuelven, para quienes vienen a su primera sesión, les damos la bienvenida, gracias por venir. Rápidamente me voy a presentar. Soy la doctora Carrie Ann Peart. Trabajo en Earthmedic, Earth Nurse, trabajando con psicología y salud pública en la intersección de esas dos áreas. Les doy la bienvenida a medida que van llegando. Es un gusto siempre ver tanta gente. Por favor, escriban en el chat desde dónde están entrando a Zoom para poder darles la bienvenida como corresponde. Es un gusto ver tanta gente que viene de tantas partes: Bahamas, Trinidad y Tobago, Dominica, de Filipinas. Hola Filipinas, hola Nueva York, de mi hogar en Jamaica, Guyana. ¿Cómo están? Qué gusto ver gente Antigua, Barbuda, Santa Lucía, Bangladesh, Bélgica. Wow, realmente gente de todo el mundo, de Londres, de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy en Barbados, que es mi segundo hogar ahora. Hola, Haití. Qué lindo. En Chicago estudié. Qué bueno verles. Les doy la bienvenida a esta sesión de hoy. Soy la doctora Carrie Ann Peart y trabajo en Earthmedic, Earth Nurse. Es un gusto estar con ustedes para tratar este tema en particular: cambio climático y salud mental. Algo que es muy importante para mí, trabajando tanto en el área de salud pública como psicóloga. Así que es muy bueno estar aquí para esta sesión. Primero, un poco de la organización para que podamos ajustarnos al tiempo con las presentaciones y todo. Vamos ya comenzando. Hoy tenemos interpretación simultánea tanto en inglés como en español. Pueden seleccionar en la pantalla de Zoom. Van a tener un icono de un globo. Si hacen clic allí, pueden acceder a la interpretación simultánea. Así que pueden abrir en la barra de herramientas de Zoom el icono del globo y allí podrían acceder a la interpretación simultánea para poder escuchar esta sesión en español, si así lo desean. Estamos en la séptima sesión de esta serie sobre cambio climático y todas las formas en que afecta nuestro bienestar a nivel general, y hoy nos toca salud mental, un tema que para mí es muy importante como psicóloga y como profesional de salud pública que defiende las ciencias del comportamiento. Así que espero con mucho interés las presentaciones de hoy. Vamos a repasar algunos de los objetivos. Algunos de ustedes que ya vuelven ya los conocen, pero hoy vamos a ver cómo el cambio climático afecta estas distintas áreas. Hoy vamos a ver cómo los desastres de origen natural afectan nuestra salud mental, los impactos posteriores también, la forma en que nuestro psicoemocional cambia también para poder sobrellevar estos impactos del cambio climático.
También queremos analizar los impactos en la salud mental de los refugiados climáticos. Son las personas que tienen que huir de los lugares que sufren estos graves daños, de los desastres de origen natural, lo que sufren esas personas, cómo estos desplazamientos nos afectan nuestra salud psicológica, y también vamos a describir qué se puede hacer para mitigar la salud mental, los problemas de salud mental para las poblaciones provocados por el cambio climático. Y finalmente también vamos a analizar la carga desigual del cambio climático en relación con los problemas de salud mental, y vamos a hablar sobre algunas estrategias para abordaje de las poblaciones vulnerables. Esta es un breve resumen de lo que vamos a ver. Yo voy a moderar esta sesión. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que dice Q y A en la barra de herramientas de Zoom. Tienen la opción del micrófono, los participantes tienen el chat y tienen también el iconito que dice Q y A. Y allí pueden escribir las preguntas para que podamos ir registrándolas a medida que se hacen las presentaciones, y vamos a hacer lo posible por responder todas al final de la sesión. Registren allí sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Esta sesión está siendo grabada y vamos a tener el enlace posteriormente para compartir con ustedes, donde también podrán ver las presentaciones. Y si tienen preguntas sobre esto, por favor escríbanlo también o en el chat o en las preguntas y respuestas, porque les pasamos el recordatorio de que van a tener la grabación y todos los materiales de referencia después de la sesión. Recuerden poner las preguntas en esa sección. Continuando, vamos a ofrecer un certificado de participación para esta sesión. Y este certificado se expide a quienes asistan al 70% o más de las sesiones en Zoom en directo, las que fueron hasta ahora y las que restan. Y el certificado también depende de la aprobación del examen final, en el que tienen que tener una calificación, una puntuación de 70% o más. Y recibirán el certificado de participación en clima y salud de Earth Medic, Earth Nurse y el consorcio global. Les doy la bienvenida a quienes hayan llegado más tarde. Muchas gracias por venir, y les recuerdo que la asistencia para llevar ese registro y poder contabilizar el porcentaje de asistencia se registra automáticamente. Y así es como sabemos si estuvieron presentes en el 70% o más de nuestras sesiones en vivo. Además del certificado de participación, pueden recibir un crédito de formación continua si recuerdan hacer clic en el enlace que vamos a poner en el chat hacia el final de esta sesión. Entonces van a recibir un crédito por sesión si hacen clic en ese enlace que vamos a poner en el chat hacia el final de la sesión. Recuerden buscar ese enlace de Google cerca del final de la sesión. En ese enlace van a tener que responder un par de preguntas
y registrarán su asistencia para obtener estos créditos. Y el enlace estará activo hasta el mediodía de hora del este del día de mañana. Recuerden hacer clic en ese enlace al final de la sesión de hoy para poder recibir ese crédito. Muy bien. Bueno, entonces hacemos un redoble de tambores y tenemos nuestros oradores de esta noche. En primer lugar tenemos al doctor Peter Weller, que nació en Jamaica, reside en Trinidad y Tobago, es del Caribe, es esposo, padre y psicólogo clínico. Es un observador de personas, defensor de las personas, educador por naturaleza y actualmente co-coordina el programa de maestría en psicología clínica en la Facultad de Ciencias Médicas en el Complejo de Ciencias Médicas Eric Williams en la Universidad de West Indies en el campus de Trinidad y Tobago. Y allí da clases sobre psicoterapia individual y grupal. También es un miembro de la Red Caribeña de Estudios de la Masculinidad y es cofundador y actualmente preside la Red de Acción Masculina del Caribe, conocida como CARIMAN. Vamos a poner el enlace en el chat también si quieren saber más información sobre esto. También integra el comité directivo de la alianza Men Engage, que trabaja, una ONG que trabaja con hombres y varones y niños para promover la equidad, la igualdad de género. Bienvenido, doctor Weller. Nuestra otra invitada de esta noche es Josephine Williams, enfermera con 17 años de experiencia, con certificación en atención de emergencias. Tiene un máster en educación, está en promoción de la salud, trabaja como instructora clínica en la Universidad de West Indies, en el campus Five Islands en Antigua y Barbuda. Es miembro adjunto de Earth Medic Earth Nurse y allí lidera también el grupo de Antigua y Barbuda. Bienvenida Josephine, bienvenido Peter. Es un gusto tenerles y le voy a dar la palabra a nuestro primer orador de la noche. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Felicitaciones a Columbia, a Earth Nurse, Earth Medic, a la OPS, a todos los que participaron en la organización de este curso, que es tan importante que en todas partes del mundo empecemos a entender dónde hay esperanza para nosotros y cómo podemos avanzar cambiando o respondiendo al cambio climático. Hay mucho desconcierto, hay gente que hay algo que no estaba actualizado en la presentación. No soy más docente universitario, pero sí tampoco estoy viviendo en Jamaica y es un gusto estar virtualmente con ustedes. Uno de los problemas que tenemos aquí es que hay que comprimir mucha información en un poco espacio y lamentablemente yo soy psicólogo, no soy psíquico, no les puedo transmitir la información de forma mental. Pero espero que entre todo lo que comparta, algunas cosas se les provoquen pensamientos, porque es algo muy importante que tenemos que estar analizando en todo el mundo para actuar de forma sinérgica y estratégica.
en respuesta al cambio climático. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, por favor, me avisan si se ve bien. Sí, sí, correcto. Doctor Weller, está todo en orden. Bueno, soy psicólogo comunitario consultor y psicólogo clínico y veo cómo se comportan las personas y también cómo se relacionan con otras en base a los comportamientos. Hoy, resumiendo un poco los objetivos de los que hablábamos, desde mi punto de vista, esto tiene que ver con cuidado e influencia. Ustedes en su trabajo como profesionales están trabajando en cuidados de personas y también pueden influenciarlas. Entonces, en este foro tenemos el objetivo de mejorar su competencia y también en intentar generar intervenciones comunitarias en base a los cambios a lo que ustedes van a contribuir. Todo esto en el contexto del cambio climático a nivel mundial y cambios en las formas en que se comportan las personas. Entonces vamos a ver desde el impacto psicológico y no voy a poder ver todo lo que me gustaría, pero voy a decir sí algunas cosas importantes. En la parte de arriba de la pantalla ven distintas palabras y vemos el alcance, sería el alcance hacia adentro en la izquierda y el alcance hacia afuera en la derecha. El alcance hacia adentro sería entenderme a mí mismo, los factores que influyen en mí, y hacia afuera sería intentar entender a las personas que voy a cuidar, entender sus perspectivas, entender qué necesitan. Y creo que este concepto es muy importante, porque si no tenemos el abordaje interior, no vamos a tener un equilibrio cuando hagamos el abordaje hacia afuera. Entonces hoy vamos a hablar de formas en las que pueden mejorar ese alcance hacia afuera, pero también hacia adentro. Obviamente el cambio climático afecta a la salud mental. Cuando yo empecé a trabajar con esta presentación sobre este tema hace unos años, no se hablaba mucho, pero como ven, los impactos psicológicos quizás sean más frecuentes que los impactos físicos, si bien los impactos físicos, por supuesto, son muy importantes. Y estos vínculos recién ahora se están estudiando y abordando. Uno de sus colegas, Andrew Gaines, que hizo una excelente presentación, me gustaría que la compartiera con ustedes, daba muchos más detalles sobre el impacto psicológico y la participación de los psicólogos en el cambio climático. Yo no voy a entrar en eso aquí, pero creo que son cuestiones sí fundamentales en todo el mundo, por supuesto, no solo en el Caribe. Entonces, la salud mental, esto es mi opinión sobre la salud mental. Muchas veces lo vemos desde el punto de vista de las patologías, las enfermedades, los diagnósticos, pero en realidad mental tiene que ver con la mente o que tiene que ver con el proceso de pensar. Y aquí tengo estas imágenes, seguramente conocen varias de ellas. Arriba a la izquierda, vamos a hacer zoom, tenemos una imagen y quiero que la miren cuidadosamente y piensen qué ven y escriban lo que ven en el chat. Vamos viendo en el chat qué ven en esa imagen.
no ven la palabra, pero bueno, fíjense a ver si entienden cuál es la palabra, que está en inglés, y la ponen en el chat. No les voy a dar mucho tiempo para ver qué se les ocurre de forma automática. Y finalmente, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué vemos en esta imagen? No estoy viendo lo del chat, pero bueno, espero que estén incluyendo algunos de sus comentarios. Sí, la primera dijeron mujer joven, mujer mayor. En la segunda ven la pregunta liar, mentiroso en inglés. Y en la tercera ven dos rostros de un hombre. Sí, la última es un hombre que mira hacia adelante y de costado. Lo que es importante sobre estos gráficos es que nos recuerdan que cómo vemos las cosas se ve influido por de dónde venimos y por las decisiones que tomamos. Fíjense que en la primera imagen hay gente que automáticamente ve una mujer joven, otras una mayor. Y vemos que muchas veces queremos influenciar a las personas sobre el cambio climático para que entiendan. Tenemos que entender nosotros qué está pasando y qué hace que esta persona tenga diferente edad, etapa o cultura. Lo mismo para la segunda. Hay gente que solo ve, una segunda imagen, solo ve un rostro y no ve esta palabra liar, que tiene un componente muy emocional. Y esto puede ser una función de la cultura, de la personalidad, etcétera. Lo que quiero decir es que cuando vemos cosas de forma diferente, según las personas, quizás no podamos conectarnos con el otro sentido. Así que esas dos primeras imágenes destacan por qué tenemos que asumir una perspectiva psicológica a medida que asumimos los impactos del cambio climático. No tanto si es un huracán o un terremoto, sino centrarnos en los sentimientos y las perspectivas y las mentes y las mentalidades que participan y qué tenemos que hacer para modificar todo esto para promover el bienestar. En la derecha arriba vemos la misma imagen pero con diferentes perspectivas. El rostro del hombre mira en una dirección y en otra. O sea, hay situaciones que coexisten y uno de los grandes desafíos del cambio climático es que uno se puede sentir desesperado e indefenso y de todas formas ser activo e intentar participar. Uno puede estar contento cuando pasa algo bueno, pero también estar triste y deprimido. Todas estas sensaciones, pensamientos y emociones coexisten a la vez. Y desafortunadamente, por la forma en que funciona la mente, por lo general intentamos compartimentalizar y centrarnos solamente en una emoción. Y esto nos lleva a estrés y frustración por todo lo que sucede alrededor de nosotros. Y esto queda muy claro cuando hemos visto como personal de primera respuesta lo que sucede con el cambio climático y cómo afecta a todos. Y también es muy estresante porque uno no sabe en qué centrarse. Pero la realidad es que tenemos que aprender que todo esto está pasando y el proceso de pensamiento necesita esfuerzo y energía y lleva a esa estabilidad que he mencionado con respecto al alcance interno, pero también el alcance hacia afuera. Pasemos a las otras tres imágenes. Fíjense la de abajo. Nos muestra que tenemos diferentes perspectivas, pero sobre todo tenemos que entender que cuando alguien tiene una perspectiva que quizás es diferente o que no estoy viendo, quizás ellos no entienden y tienen que, para entender nuestra perspectiva, venir de nuestro lado. Desafortunadamente, esto muchas veces lleva a un conflicto, no necesariamente una guerra ni una rebelión, sino en opiniones opuestas. Y desafortunadamente, cuando existe ese conflicto entre el personal de primera respuesta, quienes elaboran políticas y programas, se genera un efecto en cascada que no es constructivo. Tenemos que entender entonces cómo las diferentes personas visualizan el cambio climático, por qué lo ven de esa forma y qué tiene que pasar para que trabajen en consonancia y participen en un método mundial para gestionar el cambio climático. Y en este contexto, para que aborden la salud mental. ¿Por qué? Como se ve en la próxima imagen, fíjese esta imagen que se dice, una frase que se dice que es de Kennedy, pero de hecho es un proverbio chino antiguo que se usaba en la política, pero el mensaje es importante.
uno de los elementos que puede facilitar todo esto, sobre todo para que la gente participe con esperanza, es que pueda tener un sentido de eficacia. Tenemos que entenderlos a entender que el peligro y la oportunidad coexisten. Pero volvemos a la imagen del hombre que mira al costado y hacia el frente. Es fundamental entender que sí, el cambio climático es un problema y genera cada vez más problemas y sus efectos se sienten cada vez más. Pero también hay más gente que participa, se utiliza más tecnología, necesitamos más voluntad política y una oportunidad para generar una diferencia. Tenemos que seguir promoviendo todo esto para alcanzar esta mano tendida hacia adentro y hacia afuera también y ayudar a la salud mental y al bienestar. Y fíjense la última imagen que nos recuerda que por muchas razones muchos de nosotros no creemos que la naturaleza sea algo de lo que formamos parte. Creemos que nosotros estamos en el centro y todo el resto está alrededor nuestro. Y pensábamos que podíamos controlar todo esto. Y fíjense aquí que hay una pirámide y hay mucha gente que está prestando atención al ambiente y están los hombres, las mujeres, los niños y luego los animales y la naturaleza. El tema es que, y las plantas, tenemos que cambiar esta mentalidad. Hay mucha gente que no entiende lo que está pasando y en tanto personal de primera respuesta tenemos que enviar este mensaje. Es claro que no somos el centro de la naturaleza y lo único positivo sobre esto es que uno siente que puede hacer algo, pero y lo voy a decir nuevamente, la imagen del ego quizás nos ayude a ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro para ayudar, pero siempre hay que volver a colocarse en el círculo. No podemos estar fuera del círculo porque no funciona así, no es la realidad. Tenemos que ser parte del equilibrio. Para resumir algunos de los conceptos básicos que vamos a abordar, recuerden que la imagen del hombre aquí muestra que ustedes como personal de primera respuesta influencian a las personas. Y esto de influencers se usa mucho actualmente con las redes sociales, etcétera, que tiene que ver con el branding y el marketing. Pero de hecho, en este contexto sí, son personas que tienen influencia sobre los otros y tienen que aprender a utilizar esa influencia para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Hoy estamos hablando específicamente de la salud mental. Su influencia se sentirá con respecto a la calidad del cuidado de salud, en los sistemas de salud, también la mentalidad y los cambios culturales que deben ah, suscitarse para poder promover la conciencia y el conocimiento. Bueno, luego de esta introducción, pasemos a la próxima diapositiva. El contexto caribeño. En el curso se está hablando mucho de esto y en otros cursos también se está hablando de los sistemas de salud que deben ser más resilientes. Lo que quiero mencionar hoy es que el Caribe es un área muy vulnerable, es la segunda que tiene más tendencia a sufrir los desastres del mundo. No voy a hablar mucho de los desastres porque ya conocen de esto, pero sí quiero ver cómo abordamos los desastres. Y les recuerdo nuevamente, porque esto ya se mencionó, podemos trabajar con los eventos de cambio climático como agudos, los desastres generalizados, por ejemplo, inundaciones, huracanes, etcétera. Los subagudos que no funcionan como estos desastres tan tremendos de forma inmediata, pero sí, por cierto, tienen consecuencias importantes como las sequías y las olas de calor. Luego tenemos los eventos de nivel crómico, que quizás veamos o que quizás no. Por ejemplo, puede ser el aumento del nivel del mar, desertificación, etcétera. Y también están los que conllevan consecuencias para los humanos en la sociedad. Eh, y estos efectos crónicos son más dañinos porque no nos damos cuenta de que se están generando. Sin embargo, las primeras dos categorías, los primeros dos eventos, inmediatamente nos damos cuenta y entramos en una mentalidad de pelea
o huida y hacemos algo. El problema con el cambio climático crónico, el tercero, no estamos prestando atención, no vemos el cambio o estamos, ah, no lo vemos tan claramente alrededor nuestro, pero por supuesto, fisiológicamente puede haber problemas con los sistemas simpático-parasimpático que quedan desajustados y esto lleva a consecuencias mentales y psicosociales y que llamamos salud mental o mala salud mental, pero no es solo la patología mental en el diagnóstico. Así que pensemos como profesionales en la salud mental y las necesidades generadas a partir de los eventos más serios, más agudos y también a partir de los procesos más crónicos y dinámicos. Y como dije, no es tan difícil entender que cuando hay un evento agudo en un contexto crónico, existen consecuencias psicosociales, psicológicas que son más serias. Por ejemplo, un volcán que erupciona en un país que antes tuvo huracanes, por ejemplo, o uno sabe que va a volver el huracán y siempre tiene como esa angustia previa. Entonces existen desafíos en materia de salud mental, son complejos y tenemos que entender que hay muchas formas de hablar de estos temas y podemos utilizar algunas de estas herramientas. Mi colega Josephine más adelante hablará de los detalles de lo que pasó en Antigua y Barbuda, las consecuencias. Y voy a hablar sobre algunas de las dinámicas psicológicas y respuestas, pero me gustaría destacar algunos elementos. Fíjense lo que pasó en Bahamas y creo que mis colegas están aquí en la reunión también. Surgieron psicopatologías nuevas relacionadas con el huracán y la angustia luego del huracán en 2020. Los pacientes describieron angustia continua relacionada con pérdidas, transiciones de roles y cambios de vida, incluido el desempleo y el desplazamiento. Y también tenían una perspectiva negativa sobre el futuro. Se trata de un evento grave que tuvo efectos directos y crónicos en la sociedad y que exigió intervención específica. Y sé que Josephine va a hablar de estas intervenciones en Antigua y es muy parecido a lo que pasó en Bahamas. Y también sabemos lo que pasa con las sequías en la salud mental y me gustaría destacar dos temas que a veces se nos escapan, sí, de sequías, falta de agua, eso ya lo sabemos. Y también afecta la agricultura y algunas personas por su ocupación son más vulnerables, pero a veces nos olvidamos que la escasez de agua puede llegar a conflictos que pueden engendrar violencia y esto llevó o ha llevado a la migración. Por eso se trata de efectos multiplicadores que tenemos que recordar y tener en cuenta. A veces algo que olvidamos es el tema de los medicamentos y por ejemplo, los medicamentos antipsicóticos. Cuando la gente está deshidratada, estos medicamentos no funcionan tan bien. Y también los efectos en las personas mayores y aquellos que dependen de medicamentos también son graves. Y esto tiene que ser parte de nuestras campañas de educación pública y también parte de lo que estamos haciendo para construir esta conciencia general, para ayudar a los más, sobre todo a los más vulnerables. Y fíjense también lo que pasa con las inundaciones. Todos sabemos que tenemos, bueno, el efecto de los hongos, la depresión, la tristeza, una función cognitiva reducida, en parte por la depresión, también como parte de la confusión y de la sobrecarga de la naturaleza por la destrucción causada por algunos de estos eventos. También ansiedad, irritabilidad, cansancio, problemas de aumento de agresión y violencia a medida que aumenta el calor y también como respuesta a la destrucción por parte de las tormentas. Aquí en la imagen, en la diapositiva, destaqué algo que se puede perder. Luego de la tormenta y ya no está inundada el área,
Persisten algunos desafíos como el moho en los edificios que puede causar muchas reacciones alérgicas y que puede afectar, generar problemas emocionales y médicos, y la gente tiene que estar preparada para lidiar con estos problemas. Sin tanto, profesionales también estamos a cargo del proceso educativo y de cuidado, y no podemos sobrecargar a las personas con todos estos temas, pero tenemos que conocer estos problemas nosotros mismos. Comportamientos negativos generados. Muchas investigaciones muestran que aumenta el uso de sustancias porque la gente tiene que lidiar con el estrés y la ansiedad de la destrucción en eventos agudos o crónicos generados por el cambio climático. Por eso, por ejemplo, aumenta el uso de alcohol y otras sustancias. Y quizás esto nos lleve a un nivel patológico y que la gente no se esté ebria y no pueda trabajar, pero esa sustancia puede pasar a ser un mecanismo ah, para lidiar con los problemas que inhibe otras, por ejemplo, que afecta a las soluciones o que inhibe comportamientos sanos, puede llevar a una mayor agresión relacionada con el uso de la sustancia y también a delitos relacionados con la violencia, porque cambia el cambio climático, se afecta la economía, hay problemas sociales, más conflictos personales e internos. También los intentos de suicidio pueden aumentar. Esto se ha visto en las investigaciones y esto también afecta a las relaciones, por eso genera más violencia basada en género. También puede llevar a un aumento del estrés postraumático y los trastornos de ajuste y depresión. Así que estos comportamientos negativos no nos sorprenden, pero tenemos que monitorear si esto está pasando en la población y quién necesita la intervención adecuada. No podemos esperar a que pase a ser un problema. Necesitamos ayuda como parte de nuestras estrategias en la caja de herramientas para abordar todas estas áreas. Y esto tiene que ser parte de la capacitación profesional o de los programas universitarios para garantizar que estemos listos y listas para abordar lo que sucede. Los refugiados climáticos y desplazados también obtienen mucha atención en los medios porque pasan todo el mundo y el desplazamiento afecta a quienes han perdido su hogar familiar y también a aquellos que les dan la bienvenida de cierta forma a un nuevo entorno. En el Caribe, por supuesto, hemos tenido varias instancias. Aquí puse Bahamas, Haití, el huracán, el terremoto y los problemas de salud mental entre las comunidades desplazadas. Y también las que reciben a las personas y las sociedades que reciben porque hay un conflicto cultural, se compiten por recursos escasos. Y también lo vemos en los niños afectados por los incendios forestales en Australia, por ejemplo, que tienen más trastornos de ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño. India y Bangladesh, inundaciones que llevan a depresión, ansiedad, estrés postraumático cuando las poblaciones se ven desplazadas. Guatemala, no solamente este país, pero es un ejemplo que lleva a migración forzada. Kenia, sequías y desertificación, y en Alemania tenemos familias que son desplazadas internas y también que deben acoger a refugiados inmigrantes al sistema. Por eso el cambio climático afecta al desplazamiento y esto tiene múltiples consecuencias en todo el mundo. Los efectos no son únicos especialmente, y lo que quiero decir entonces es que lo que vemos son respuestas emocionales muy predecibles de ansiedad, depresión, indefensión y falta de esperanza. Y esto lleva a comportamientos que muchas veces no son saludables, como el uso de sustancias, agresión, violencia, etcétera. Tenemos que comprender cómo estos comportamientos exigen diferentes intervenciones según los contextos culturales donde suceden. Las culturas de los desplazados y las culturas que los reciben. Se trata de factores muy importantes que tienen que ser analizados porque las culturas están cambiando y veremos países donde la llegada de
que tienen la llevada de refugiados y donde hay cambios en la cultura hospedadora también. A veces son positivos, se generan sinergias y similitudes que pasan a ser conscientes, pero a veces los cambios son negativos. Y parte de nuestra respuesta del impacto global en el cambio climático en la salud mental implica comenzar a entender sobre lo que está pasando en nuestros propios países y regiones. Hablamos de los grupos vulnerables y de las necesidades de los pueblos indígenas, las personas mayores, los de bajos ingresos, los jóvenes y los niños y niñas, las ocupaciones afectadas, por ejemplo, pescadores y productores, personas con alguna discapacidad, ya hablamos de los migrantes y los refugiados y otras personas marginalizadas. Grupos vulnerables. Me gustaría destacar que no se trata de necesidades individuales únicas, sino que esos grupos son, a veces es difícil o es peligroso la clasificación porque ponemos a la gente en grupos que quizás no le corresponden. Hay gente que puede ser mayor, indígena, de bajos ingresos, inmigrante. Un niño puede tener una discapacidad y estar marginalizado, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces queremos ser específicos en nuestras intervenciones y trabajamos con diferentes niveles de sociedad, pero tenemos que recordar que la gente es única y esas necesidades únicas exigen nuestra atención si vamos a participar si vamos a interactuar con sus mentes, ayudarlos a tomar decisiones que sean más sanas y a lidiar con el estrés. Tenemos que entender las diferencias de etnicidad, cultura, género, identidad y no quedarnos atrapados en una única dimensión con respecto a la identidad de las personas. Como dije, las comunidades indígenas pueden sufrir diferentes traumas por los desastres climáticos, tener bajos ingresos, pocos recursos, contaminación, olas de calor, discapacidad, entre otras cosas. Pueden tener problemas con la producción, escasez de agua y de hecho en algunos países esto ha llevado a suicidios y daño propio. Es muy importante por las dinámicas de género. Muchas veces los hombres se ven afectados de forma diferente que las mujeres y tenemos que realmente adaptar nuestras intervenciones. Y fíjense aquí en la lista tenemos todos los problemas, el impacto del estrés térmico también, la movilidad reducida, dificultad para acceder a los recursos. Podría hablar mucho de las poblaciones vulnerables y cómo las entendemos. Pero lo que tenemos que recordar es que tienen mucho en común y tenemos que brindar este tipo de servicio a la vez. Y muchas veces las personas son únicas y tenemos que poder afinar nuestras herramientas para que sean más viables y efectivas cuando trabajamos con diferentes tipos de población. Debemos recordar que esa incertidumbre, todos los factores estresantes que deben sufrir, todo esto afecta a su salud mental. Los desafíos sociales, sobre todo cuando hay problemas con los recursos, etcétera. Pero uno de los grandes problemas es el limitado apoyo del gobierno y aquellos que trabajamos con los sistemas estatales y con ONGs o grupos de incidencia, siempre queremos que luchar contra el recorte de los servicios. Sobre todo para los que sufren el cambio climático y los que tienen problemas de salud mental, porque es probable que tengan problemas a la hora de acceder a los servicios y es probable que que no puedan ser tan productivos en la sociedad, ya que este criterio es el que toma el gobierno muchas veces para los servicios. Entonces, la sensibilidad cultural es importante y también la interseccionalidad. Tenemos que entender las culturas y también las intersecciones de las diferentes identidades y variables que nos ayudan a definir a las personas. También aumentar el acceso y la asequibilidad. Podría hablar una sesión entera sobre la promoción de estrategias y habilidades de autocuidado. Uno de los proyectos del Caribe en el último año implica trabajar con ONU Mujeres para elaborar unas herramientas de autocuidado que ayuda a promover estrategias y habilidades de autocuidado en toda la región y en diferentes momentos utilizando un método
de desarrollo durante la vida. Podría decirles que es importante darse cuenta de que cuando hay una crisis climática y un desastre terrible, no podemos hablar del mindfulness y respirar o gestionar conflictos. Se trata más bien de destrezas que tienen que ser algo que podamos aplicar como personal de primera respuesta y como proveedores de salud todo el tiempo. Y tenemos que poder recurrir a estas habilidades cuando hay una crisis o un desastre, porque la intervención tiene que depender de los traumas, de las lesiones. Y es más probable que uno tome la decisión correcta si las personas con las que ustedes trabajan ya tengan una mentalidad que tenga en cuenta el autocuidado y cuenta con algunas de estas herramientas y estrategias. Si es así, entonces es más probable que sus intervenciones se adapten más a los traumas vividos. Bueno, aquí estamos y este es el desafío. Abordamos los impactos del cambio climático en el futuro y en la salud mental. Todos quieren que todo cambie, ¿no? Pero ¿quién quiere cambiar? Nadie levanta la mano. Y número 3, ¿quién quiere liderar el cambio? Peor, se va todo el mundo. Ustedes están en esta sala, en este taller, y esperamos que sea porque quieren que se dé un cambio, porque ustedes quieren cambiar ustedes mismos, que están aquí para obtener información. Y la otra pregunta sería si quieren liderar el cambio. Desafortunadamente para muchos de nosotros no nos ha ido bien liderando el cambio porque la gente es resistente, los sistemas son rígidos. Hay muchos obstáculos, incluidas nuestras vidas personales, a la hora de abordar los desafíos. Pero hay algunos conceptos que me gustaría compartir y que creo pueden ser útiles a medida que ustedes acrecientan su propio conocimiento y buscan la forma de poder comunicar todo esto y ser influencers también. A ver, hablamos de la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. Y hablamos del apoyo de salud mental y psicosocial. Es fundamental entender que este tipo de intervención es necesaria en todas las etapas con respecto a la respuesta al desastre. En cuanto a la vida, siempre tenemos que estar haciendo mitigación, prevención, tenemos que ayudar que la gente se prepare, que responda y tenemos que ayudarlos a recuperarse. Hay mucho sobre las intervenciones psicológicas y de salud mental que entran en estas categorías, pero lo importante es recordar que esto no es secuencial. Uno siempre está haciendo prevención, preparación, respuesta, porque siempre hay algo a lo que responder y siempre va a haber recuperación todo el tiempo. Muchas veces hablamos de la mitigación y cuando hablamos de la salud mental, la mitigación implica gestionar el impacto al aliviar la ansiedad y el estrés. Y la rehabilitación tiene que ver con abordar el trauma y mejorar la resiliencia en la población afectada y ir más allá de la necesidad aguda e inmediata. Y la recuperación tiene que ver con la adaptación a largo plazo y psicológica. Me gustaría decir algo importante aquí. No quiero entrar mucho en detalle, pero en la región, en el Caribe, uno de los desafíos que tenemos es que no tenemos suficiente apoyo para las intervenciones en cada uno de estos niveles. Agradecemos mucho a las organizaciones como Sydney y otros grupos de desastre regional, también la OEPS y otras agencias. Y también Psychologists in Campo, que es una asociación caribeña de psicólogos, y también hemos trabajado para poder incluir la perspectiva psicológica en las intervenciones en todas las áreas. Y me gustaría decir que es fundamental que todos nosotros, que somos personal de primera respuesta y otras organizaciones como la Cruz Roja, que intervienen en el caso de desastres, tenemos que entender la importancia de la sensibilidad cultural y también la importancia de construir sistemas sostenibles. Así, por ejemplo, si hay una intervención frente a una crisis y no tiene nada que ver con la cultura y no mejora la capacidad de las personas locales,
es algo que tenemos que tener en cuenta y la región. Y estoy seguro de que esto sucede en el mundo y es algo que tenemos que defender si vamos a poder aumentar nuestros recursos. Doctor Weller, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, disculpen, pero sí. Ahora vuelvo un poco. Al principio mencioné al doctor Hospedales y la importancia de la esperanza. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos que traer esperanza. La esperanza es fundamental. Hay muchos factores culturales que pueden contribuir o que pueden perjudicar en la esperanza que podemos tener nosotros como profesionales, pero también las personas que tienen que tener esa esperanza para tener el coraje de intentar hacer algo frente a todas esas noticias negativas. Entender eh, cómo son los comportamientos de una persona que busca ayuda. Es muy importante entender eso porque es muy fácil decirle a un hombre que tiene que pedir ayuda, pero culturalmente no está habituado quizás. Entonces quizás también podemos decirle, ay, bueno, hay algunas formas de manejar el estrés, hay algunas formas que pueden ayudarlo a ser un mejor padre para sus hijos, buscar la forma de presentar las cosas para facilitar la respuesta de salud y no ser un obstáculo. Tenemos que ayudar a las personas a entender que mirar hacia adentro y mirar hacia afuera no se trata solo de llevar los insumos de salud a las personas en un momento de crisis, sino mantener el equilibrio. Es una mentalidad que tenemos que tener. El bienestar ambiental, espiritual, intelectual, profesional, y físico, financiero, emocional. Hay muchas formas en que se puede facilitar la mejora del equilibrio en todos estos aspectos con distintas intervenciones para ayudar a las personas a mantener este equilibrio, este bienestar. Pero lo que tenemos que entender es el cambio de comportamientos. No se trata de bombardear a las personas con información, enseñarles a hacer algo tampoco modifica el comportamiento. El autocuidado, el bienestar, manejar la mente, todo para eso nuestras intervenciones tienen que ser específicamente dirigidas. Tenemos que saber qué queremos cambiar, cómo. Tenemos que enseñarle a las personas a pensar con el corazón, a manejar lo que tienen en la mente, lo que están pensando y lo que tienen en el corazón, para derribar esas barreras que existen. Una parte fundamental de lo que estamos haciendo es intentar promover la esperanza, eso ya lo mencioné, y tiene que ver con la aceptación y redefinir la esperanza como un marco mental y del corazón, de las emociones, y no una predicción sobre el futuro. En vez de concentrarnos en ver el futuro y ver todas las cosas terribles que pueden llegar a pasar, enfocarnos en la actitud. Queremos que las personas amplíen la forma en que ven las cosas para mejorar la resiliencia frente al clima. Tenemos que ayudar a las personas a ir dando esos pequeños pasos para empezar a cuidarse a sí mismas. Y la esperanza existe. Tenemos que recordarse, estamos hablando de la negatividad, de la ecoansiedad, del duelo ecológico, todos estos diagnósticos, estos problemas. Pero la ecoansiedad o la ansiedad ecológica también puede servir para motivar a las personas a tomar acciones. El duelo ecológico puede hacernos sentir empatía y solidaridad con otras personas que están sufriendo lo mismo
para poder ayudarlas. La desesperación también nos puede motivar a ser activistas y defender cambios sistémicos y reformas políticas. Tanto para nosotros, esto es importante, como para las personas con las que vamos a trabajar. Hay distintas teorías psicológicas que pueden ayudarles, la terapia cognitivo-conductual. Esto no es para una terapia, no es algo para que investiguen en profundidad, es algo que pueden hacer cuando trabajan con alguien, para entender cómo está pensando esa persona y quizás le pueden mostrar otra forma distinta de pensar. Las etapas de cambio nos muestran que no todos estamos en la misma etapa, entonces la persona puede tener una preocupación y puede ver cosas que puede hacer. Podemos guiar en ese proceso, avanzar en esas etapas para ver qué puede hacer a partir de esa preocupación. Tenemos también la teoría cognitiva social y el modelo socioecológico. Eh, por ejemplo, yo pienso, si cuando voy a hacer algo, a quién estoy apuntando, a una persona, a un grupo, a las instituciones. ¿Cómo puedo generar la comunidad a distintos niveles de la sociedad? Entonces, están todas esas teorías para cambiar nuestros pensamientos. Entonces, en vez de decir, ay, no puedo hacer nada sobre el cambio climático, es todo terrible, podemos pensar, bueno, sí, es malo, pero no tiene por qué ser tan malo. ¿Y cómo puedo hacer yo para marcar una diferencia? Queremos entender las etapas del cambio, como yo mencionaba, que es, tenemos la precontemplación, ni siquiera estamos pensando en eso, tenemos una idea, después tenemos contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Y cuando aplicamos esto a las intervenciones en salud mental, hay que recordar que se aplica tanto a nosotros como a las personas que atendemos. Y este es un cambio de mentalidad muy importante. Aquí tenemos la imagen que refleja el modelo socioecológico, como lo que hacemos en salud mental puede ser a nivel individual, interpersonal, con amigos, con pacientes, con familiares, institucional, comunitario o a nivel político en general. Y podemos ir aplicando todas estas cosas en los distintos niveles. A nivel individual, Eh, tenemos, por ejemplo, las intervenciones psicosociales que también pueden darse a los distintos niveles. Tenemos las necesidades básicas de las personas, podemos ayudar con eso, dar apoyo. En algunos casos, la disfunción es tan grande que puede haber unas instituciones específicas, pero esto debería ser constante todo el tiempo. Algo, un concepto o unas capacidades que creo que necesitamos que tener es que tenemos que mitigar el impacto del cambio climático en la salud mental. Necesitamos consejos prácticos, necesitamos escuchar, necesitamos entender qué le está pasando a las personas, qué necesitan y hacer la conexión. Y esto creo que es muy importante, porque a veces estamos dando esa asistencia, esa ayuda, e intentamos hacer todo. Y quizás no escuchamos qué nos están diciendo y qué necesita la persona y cómo podemos vincular eso con los servicios disponibles. Y la base de todo esto, lo que queremos tener es conocimiento. Cuanto más entendemos lo que está sucediendo, mejor, conciencia, estar en contacto con lo que nos está afectando a nosotros mismos. Para ustedes, específicamente en el área de salud mental, pensamos muchas veces en transmitir las herramientas o desarrollar las capacidades y las personas no las usan.
Lo que pasa es que no hemos conseguido mostrarles cómo pueden usarlas. Entonces, esta es una forma, este CAISO es una regla mnemotécnica para ver cómo estamos enseñando esas habilidades, cómo estamos generando nuevos hábitos. También hablamos muchísimo de la inteligencia artificial, pero hay muchos avances de la tecnología que nos pueden ayudar a detectar algunos problemas. La tecnología puede ser útil, por ejemplo, eh, para vincular a las personas con recursos virtuales si tienen la tecnología. Y también los pueden usar ustedes. Hay recursos de autocuidado para profesionales de la salud que trabajan como socorristas. Recuerdo el ejemplo del avión de que hay que ponerse uno primero la máscara de oxígeno, porque ustedes pueden hacer todas estas cosas, pero no van a hacerlo de forma eficiente si no se están cuidando también ustedes mismos. El estrés nos afecta como profesionales de la salud, está el aumento del estrés, ansiedad, lo que se conoce como burnout. Entonces tienen que hacer cosas y tomarse el tiempo para hacer cosas que les hagan sentirse bien. Y solo así van a poder promover la salud mental de otras personas. Si ustedes lo compran, digamos, van a tener mayor facilidad para venderlo esto a otras personas. Lo que queremos es que ustedes como influenciadores usen el lugar en el que están, sea como puede ser un veterinario, puede ser un técnico en un laboratorio de análisis, un médico, una enfermera. Son personas que tienen la confianza de su comunidad y pueden también trabajar pueden estar en una comunidad, en un grupo en el que se habla o se practican estas cosas, se sabe lo que es el cambio climático, o en otro que no. Pero donde sea que estén, ustedes pueden ser el agente de cambio, ese influenciador, esa influenciadora que va a transmitir sus conocimientos y multiplicar esto que estamos intentando hacer para mitigar los efectos del cambio climático en el bienestar mental y en la salud mental. Entonces, para cerrar, tenemos que cambiar el marco. No se trata del ego, sino de la naturaleza. Los ojos no sirven cuando la mente es ciega. Y del lado de la izquierda tenemos la cultura, que son los conocimientos que no hemos analizado y que nos mantienen estancados en un comportamiento fijo. Y por otro lado tenemos la esperanza, esta última imagen. ¿Ya pensaron en esto? En realidad, las plantas nos están cultivando y cosechando a nosotros, nos dan oxígeno hasta que finalmente nos descomponemos para que las plantas puedan consumirnos. Nos demos cuenta o no, somos parte del ecosistema del ambiente. Aquí les dejo al final de la presentación algunos recursos y así cierro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Weller. Fue muy interesante para mí porque combina mis dos pasiones, la psicología y la salud pública. Así que muchas gracias por la presentación. Ahora rápidamente vamos a darle la palabra a Josephine a presentar nuestro caso y esperemos tener tiempo para responder las preguntas porque tenemos muchísimas preguntas muy interesantes. Así que continuamos con Joseph. Hola a todos y todas. Es un gusto estar aquí. El doctor Weller ya habló de los impactos del cambio climático sobre la salud mental y yo voy a avanzar sobre eso.
No voy a repasar de nuevo los objetivos que ya vimos al principio, no hace falta, pero viendo el impacto del cambio climático en la salud mental, bueno, el doctor Weller diferenció entre los impactos agudos o crónicos. Y vamos a hablar también de problemas en la salud. Los impactos pueden ser agudos, o sea, de corta duración, o de larga duración, en función del tiempo que duren estos impactos, que se pueden manifestar como comportamientos agresivos, violencia hacia otras personas, duelo, ansiedad, cosas que pueden pasarle a la persona o a las personas que están experimentando estos fenómenos. Las personas que viven en países de bajos ingresos tienen mayor probabilidad de sufrir estos efectos, porque esto también tiene que ver con el acceso a servicios y altos niveles de pobreza. Antigua y Barbuda son dos islas gemelas en el este del Mar Caribe. Y la Barbuda, que antes era conocida como Dulcina, está 40 kilómetros al norte de Antigua. Son conocidas por su agricultura y por su pesca, que son las principales actividades de sus habitantes. Y en 2017, la isla de Barbuda fue destruida por el huracán Irma. Cuando pasó el huracán Irma, afectó a varios países: San Martín, las islas de San Martín, Anguila, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Haití, Cuba, pero Barbuda se llevó la peor parte. Pasó de categoría 3 a categoría 5 y muchas personas no estaban prevenidas. Causó un 80%, destruyó al 80% de las propiedades, de las viviendas. Y de entre lo que hemos visto y lo que hemos oído también, lo que relatan las personas, realmente no estaban preparadas a este aumento de categoría del huracán de 3 a 5. Durante un huracán, las sensaciones, lo que se vive es abrumador. Hay miedo, estamos viendo devastación, las personas están preocupadas por sus familiares, sus amigos, van a querer también ayudar a otros. Un equipo en el que estaba yo y otros colegas, enfermeros, enfermeras, decidimos ir a ver cómo están las personas 6 años después del huracán. Queríamos ver el impacto psicológico. Y esto es algo que alguien, una de estas personas nos dijo. Todos nos quedamos adentro, viendo cómo el tejado saltaba arriba y hacia abajo hasta que terminó siendo arrancado por el viento. La fuerza del viento nos empujó a todos al suelo. Ese fue el momento en el que estábamos más conmocionados, pero seguíamos diciendo que había que salvar a la gente. Cuando se calmó, al pasar el ojo de la tormenta, salimos y oíamos a la gente gritar pidiendo ayuda, muchos gritos. Y ahí pensé en mi hija. No sabíamos dónde empezar y creíamos que había muchos cadáveres. Durante la peor parte del huracán, los socorristas rescataron valientemente a muchas personas en sus hogares, las trasladaron a refugios de emergencia, pero a muchas también hubo que llevarlas a hospitales porque los propios refugios estaban con goteras o estaban siendo afectados por el huracán y a su vez los hospitales estaban abarrotados rápidamente. También las personas estaban preocupadas por el resto de sus familias y trágicamente también se enteraron muy pronto que un bebé había perdido la vida durante el huracán. Hubo personas que se tuvieron que quedar en el hospital y decían que era peor. Veíamos a todo el mundo, personas llorando.
Para mí era terrible saber si se habían perdido más vidas, saber que al día siguiente los socorristas tendrían que salir a recuperar más cuerpos de personas que habían fallecido. El huracán duró varias horas y dejó un rastro de destrucción a su paso. Al amanecer, los primeros socorristas no perdieron tiempo y empezaron a despejar las carreteras, atendiendo a las personas afectadas. Vimos casas y edificios devastados, había inundaciones, intentaban ayudar a todas las personas que habían sobrevivido, esa era la prioridad. Y también otras personas aprovechaban para ver cómo habían quedado sus casas y veían qué daño habían sufrido. Los efectos del cambio climático incluyen la desestructuración de comunidades, los desplazamientos de personas de un lugar a otro y la descomposición de las redes sociales de apoyo. Una vez que tenemos un fenómeno de este tipo y hay que desplazar a una persona para salvarla, vamos a tener aislamiento social también. En 2017, tras el paso del huracán Irma, se tomó la decisión de evacuar a los residentes de la isla de Barbuda a Antigua. Y esto se hizo también teniendo en cuenta el huracán María, que estaba cerca, el huracán Irma ya había pasado, pero se acercaba otro huracán a la isla. La gran destrucción y las inundaciones que superaron el 80% del territorio de la isla, ahí fue que el primer ministro decidió evacuar a todas las personas. Entonces algunas personas, hubo familias que se separaron, las personas tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias. Y en nuestras entrevistas recogimos estos desgarradores relatos de las personas que vivieron esto. Era difícil ver mi casa destruida. Lo más duro fue tener que dejar todo atrás. Me desperté con una luz brillando en los ojos y alguien que me decía que me tenía que ir. Estaba confundida, no sabía por qué tenía que irme porque mi casa no había sufrido daños. Me desperté con una pistola en la cara y alguien que me gritaba que me tenía que ir. Viajamos en una barcaza antigua, eso fue lo peor. Íbamos todos en la barcaza a la intemperie, fue muy difícil. Entonces, algunos de los residentes demoró semanas en hacer la evacuación y algunos volvieron a Barbuda, en Antigua se quedaron en distintos refugios y tenían familiares en casas de familiares, en hoteles y otros alojamientos. Y también hubo familias que se separaron, como habían tenido que dejar su hogar, todo lo que conocían, y habían tenido que ir a vivir con extraños. Aquí tenemos imágenes de parte de la destrucción que se dio. Y esta foto se tomó en 2018. Aquí tenemos el edificio como está ahora, no hay cambios. Fíjense que la gente se sigue levantando todos los días y ve este edificio. El olor en la isla era terrible, los animales muertos, el agua, los pisos manchados, el hedor era terrible, nunca lo voy a olvidar. Me preocupaba cuando mi hija fue Antigua y no sabía qué estaba haciendo. Vivir en la casa de otra persona no es lo mismo. Si bien me daban la bienvenida, me seguía sintiendo incómodo. Y todo esto lo dijeron personas que tuvieron que irse y abandonar su hogar y compartieron cómo se sintieron. Luego del huracán Irma y su devastación, la población de Barbuda resiliente utilizó varias estrategias para lidiar con el problema, por ejemplo, orar, jardinería, uso de alcohol y marihuana. Sobre todo entre las personas jóvenes, cuando los entrevistamos nos dijeron que habían usado marihuana o aumentado su consumo de marihuana como mecanismo para lidiar con los problemas. Algunos se mudaron, otros pudieron forjar relaciones con otras personas y algunos brindaron apoyo a integrantes de la comunidad.
Si bien vemos aquí el espíritu de comunidad de todas las personas y todos trabajan conjuntos como comunidad para ayudarse unos a otros. Lecciones aprendidas. Muchos ciudadanos abandonaron sus hogares y fueron experiencias traumáticas, se sentían indefensos y que no habían recibido la compensación que merecían. Era fundamental que recibieran apoyo, pero no existió el apoyo psicológico. Ah, no sabían que la Cruz Roja daba apoyo psicológico. Y eso hizo que no buscaran el apoyo psicológico necesario. Y también hubo una reubicación de las personas a la fuerza. Algunas personas tuvieron que irse de algunos lugares porque les estaban apuntando con un arma y porque les decían que tenían que irse de sus hogares. Por eso, y si bien sus hogares no estaban dañados, sí, esto hizo que se estresaran todavía más. Es fundamental recordar que las personas tienen que estar preparadas para los huracanes, como dije al inicio, porque era un huracán de categoría 3 al inicio, pero luego pasó a categoría 5 inmediatamente. Si bien uno puede pensar que está viniendo un huracán o no, hay que estar preparados. También recordemos que si se intensifican, la gente no está preparada y genera una gran destrucción y es necesario tener refugios que sean adecuados y una prioridad y que recordemos que muchas veces las personas tienen que ir, estos refugios tienen que ir a los hospitales, que hay mucha gente y es probable que médicos y enfermeros no puedan brindar los servicios necesarios por la cantidad de gente excesiva. Muchas veces las personas no tuvieron la formación necesaria para saber cómo lidiar con un huracán y muchos no tomaron la advertencia con la seriedad necesaria. Muchos de los refugios no funcionaban bien, por eso las personas estaban en riesgo. También las personas tuvieron que ser transportadas de los refugios al hospital y esto generaba más caos y afectaba más los recursos. El hospital, como zona segura, se llenó de gente y era difícil cuidar a la gente. La gente recurrió a la familia, a los vecinos, a los amigos para obtener refugio. En todo el huracán la gente sintió miedo e incertidumbre y esto muestra la necesidad fundamental de contar con apoyo y recursos. 6 años después, cuando fuimos a Barbuda, tras el paso del huracán Irma, se puede ver todavía la devastación. Se puede escuchar en la voz de la gente cuando hablan de lo que vivieron y relatan lo que les pasó. Uno de nuestros primeros encuentros con un grupo de personas nos mostró que todavía estaban mal por lo que les había pasado porque pensaban que no se había hecho lo suficiente y siempre y nos decían que, bueno, que a ellos les costaba muy difícil recordar todo y expresar qué sentían. Algunas personas ni siquiera querían hablar por lo que habían experimentado en ese momento. Nuestro objetivo fundamental es entender el impacto psicológico de estos desastres en la población, especialmente en Barbuda. Si bien Barbuda sobrevivió, puede haber una gran amenaza de huracanes futuros que puede afectado por el cambio climático, que es un gran riesgo, y esto puede llevar a una destrucción física y también afectar el bienestar mental y emocional de los residentes. Y esto apareció también en las entrevistas que realizamos. Cuando les preguntamos de su bienestar emocional, nos dijeron lo siguiente. La sensación que tuve duró un tiempo porque mi hija tuvo que evacuar el lugar y me preguntaba si estaba todo bien. Ahora estoy bien porque sé que solo se perdió una vida porque pensaba que se habrían perdido más vidas. Así que fue un alivio. Ahora ya no lo repaso, ya pasó, hay que conseguir ayuda, se acabó. Veo la vida de otra forma y ahora soy más fuerte física y mentalmente. No creo que podría sobrevivir otro huracán. Me voy al norte si viene otro huracán. No me voy de acá.
Cuando veo que la lluvia empieza, me empiezo a poner ansioso. Barbuda no puede sobrevivir a otro huracán como Irma. Algunos de los elementos que debemos abordar es la construcción de la resiliencia y la autosuficiencia. Asegúrense de estar preparados para emergencias al seguir estos pasos esenciales. Participar en programas educativos y de formación para la preparación ante catástrofes en su comunidad. Comprendan la necesidad de estar preparados en su comunidad y hogar. Hay que entender la necesidad de estar preparado y aprenda a prepararse eficazmente. Prepare una bolsa con artículos esenciales como medicamentos, documentos importantes, agua, comida, pilas y una linterna para que le dure al menos 72 horas. Estos son algunos de los elementos. Hay más que pueden tener listos en esta bolsa, pero bueno, estos son algunos ejemplos que pueden incluir allí. Elabore un plan de evacuación de emergencia y familiarízase con él. En caso de que tenga que abandonar su hogar, tiene que saber cuáles son los caminos, cuál es la ruta, qué otras personas va a contactar. También ayudar a identificar a las personas con problemas médicos que puedan necesitar asistencia. Y es aquí donde se recurre a la ayuda comunitaria. Resulta fundamental establecer refugios de emergencia sostenibles. Am, eh, Se necesitan múltiples refugios y la gente tiene que saber dónde están. A veces había refugios, pero no eran los correctos. La gente tuvo que abandonar los refugios que existían e irse a los hospitales. Se necesitan múltiples refugios de emergencia para garantizar una cobertura adecuada. No es uno o dos refugios. Se necesita lo que se necesita. Si uno no funciona, tiene que haber uno de respaldo. Y estos refugios tienen que tener todo lo que se necesita en caso de emergencia. El acceso a estos refugios antes y después de las catástrofes es primordial. Los suministros de emergencia, los alimentos, el agua y los medicamentos deben estar fácilmente disponibles en estos refugios. Los refugios deben estar diseñados para ser climáticamente smart, garantizando su funcionalidad durante y después de los huracanes. Y esto es muy importante porque los refugios tienen que funcionar bien. Conclusiones. La resiliencia de la población de Barbuda es realmente inspiradora. Solo unos pocos se les permitió regresar en los días, semanas o meses posteriores al huracán Irma, incluso años después. El espíritu comunitario y la unión siguieron siendo evidentes. La población del país sigue lidiando con los efectos persistentes del huracán Irma, con edificios y casas destruidos que sirven de duro recordatorio. Cada vez que pasan por allí, por los edificios de la ciudad, ven el recordatorio de la devastación que se dio en el año 2017. La mera mención del huracán Irma sigue provocando inquietud en la mayoría de las personas que vimos. A medida que los que hablamos del huracán Irma, esa simple mención genera un malestar y la gente no quería hablar de lo que les pasó en ese momento y de lo que les está pasando ahora. Las secuelas del huracán Irma han dejado un impacto duradero en la población de Barbuda. Algunos todavía están atormentados por la insatisfacción de su evacuación, mientras que otros viven con el miedo y la ansiedad de que otro huracán destruya sus hogares y sus vidas. Es hora de reconocer sus sentimientos y proporcionarles el apoyo que necesitan para seguir adelante. Esperamos entonces que luego de esta investigación podamos brindarles la ayuda que necesitan, incluidos los primeros auxilios en materia psicológica, a grupos que puedan contactar en este sentido, para trabajar con esto en el país y también trabajar con otros países y seguir estudiando a las personas afectadas por los huracanes. Este es el final de la presentación. La creciente amenaza del cambio climático y su impacto en la salud es un problema acuciante. Los fenómenos climáticos extremos pueden tener efectos duraderos en la salud mental. El huracán Irma obligó a evacuar a los habitantes de Barbuda y la devastación física y mental persiste 6 años después.
Me gustaría agradecer especialmente a Helen Boyd de la Asociación Canadiense de Enfermeras para el Medio Ambiente, que me brindó inspiración para investigar el impacto psicológico del huracán Irma en las personas que viven en Barbuda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josephine. Fue una presentación excelente. Vemos aquí las realidades de la región del Caribe cuando tiene que ver con enfrentar eventos climatológicos extremos y otras perturbaciones psicológicas y emocionales. Sé que alguien habló de 1988 y el huracán Gilbert. Yo era niña cuando pasó y fue un evento muy real que sigo recordando. Fue algo muy real y las consecuencias se siguen sintiendo. Así que muchas gracias, Josephine. Muchas gracias, Peter, también por tu presentación. Y me gustaría hacer simplemente una pregunta a cada uno de ustedes porque tenemos muchísimas preguntas. Y una de las preguntas que se hizo fue, ¿qué pasa con las carreras de los profesionales de salud que quizás sean profesionales y víctimas a la vez? ¿Cómo lidiamos con las respuestas psicológicas para los profesionales de la salud que también se ven atrapados en las consecuencias terribles del cambio climático? Quizás el doctor y luego Josephine. Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un tema muy importante, una pregunta importante. El autocuidado es importante, no el de las otras personas solamente, sino el propio. Y en tanto proveedores de salud, tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser intencionales al hacerlo. No solamente absorbemos este autocuidado por osmosis, tenemos que hacernos cargo. Todos somos diferentes y necesitamos diferentes estrategias de autocuidado. Sin embargo, la pregunta mayor o exigencia mayor es el apoyo de la organización para nuestro bienestar. Las instituciones tienen que entender el impacto no solamente del cambio climático, sino también de otros factores estresantes que debemos sufrir y necesitamos sistemas para poder cuidarnos. Es difícil porque los recursos son limitados. Y algo más, cuando hablamos de los desastres naturales, algo que aprendí en mi trabajo con Bahamas, es que las personas que estaban más estresados y obtuvieron la menor cantidad de ayuda fueron los empleados públicos, los gestores de programas, los profesionales de la salud, y eran víctimas también. Y no nos tiene que sorprender. De hecho, tenemos que prepararnos para esto. Así que esa sería mi respuesta en este sentido. Muchas gracias, Peter. Josephine, ¿tienes una respuesta o te hago otra pregunta? Puedo responder a esa pregunta también. Como proveedora de salud, tenemos en primer lugar que reconocer que estamos atravesando esto porque tenemos que reconocer los síntomas y tenemos que saber cómo conectar todo esto. No podemos pensar solamente, bueno, es parte de mi trabajo, es algo que me pasa y nada más. No, tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo está relacionado con el cambio climático y nuestra salud mental y que tiene que ver con las personas que estamos cuidando. Y tenemos que incluirlo con nuestras organizaciones, nuestras familias, y encontrar formas de lidiar con esto de forma saludable. El doctor Weller dijo que los impactos no siempre son negativos, sí hay consecuencias positivas. Por eso construimos resiliencia a partir de todo esto y luego podemos construir comunidades con nuestras familias en la comunidad y en nuestro trabajo con otros trabajadores que generan nuestra resiliencia, mejoran nuestro trabajo conjunto y trabajamos sobre cómo mitigar estos problemas. Sí, totalmente. Me gustaría respetar el tiempo de todos, pero voy a hacer una pregunta más y luego voy a poner información para el futuro. Una más. ¿Podemos elaborar una respuesta planificada a este tipo de problema de salud mental en la región?
porque muchas veces es algo que no se tiene en cuenta, porque esperamos a que suceda algo y luego reaccionamos. Pero ¿les parece que hay una forma de tener una medida preplanificada para mitigar estos impactos que percibimos en la región? Josephine, ¿quieres comenzar? Ok, sí, sí, pero tiene que comenzar. Tiene que surgir de todos los sectores, gobierno, elaboradores de políticas, comunidades, religiones, todos tienen que participar, todos tienen que sentarse en la mesa para conversar. Sabemos que está pasando esto, tenemos que despertarnos y tenemos que aplicar algo. Y luego tenemos que garantizar que ah, las personas tengan acceso a los planes que tenemos. Así, cuando esto suceda nuevamente, no nos quedamos sentados a esperar, sino que tenemos un plan para aplicar todo esto para que la gente actúe. Y así tenemos una red de seguridad en la que podamos basarnos. Estoy totalmente de acuerdo y creo que esto está ocurriendo también en algunos países. Aquí en Trinidad también tenemos un grupo de trabajo técnico de trabajo que tiene representantes de diferentes organizaciones y también se hace en otros países. Y también veo la colaboración entre SEDEMA, la entidad regional en materia de desastres, y la Alianza del Caribe de Asociaciones Psicológicas y generan este foro para que esto se pueda dar. Por eso lo último que quiero decir es que ya está pasando, tiene que pasar más y tiene que ver con quién genera el espacio. Hay muchos temas políticos y territorialidad que también am, interfieren en nuestro esfuerzo colectivo y eficacia colectiva. Tenemos espacios, tenemos que ampliarlos y necesitamos el apoyo de todos los actores, como dice Josephine. Así que todos tienen que participar. Excelente. Diría bueno, quise incluir esas preguntas porque había muchísimas. Muchas gracias nuevamente a los dos por estas presentaciones tan interesantes. Muchas gracias a todos y todas que estuvieron esta tarde con nosotros. Muchas gracias por compartir este tiempo en su tardecita, nochecita. Muchas gracias. Con esta última diapositiva me gustaría decir que la próxima sesión es el jueves 25 de abril a las 6 tiempo, hora del este. Y vamos a tener presentadores excelentes, resiliencia del sistema de salud en un clima que cambia. Nuevamente, muchísima información y presentación y estudio de caso para ejemplificar la realidad. Moderador, moderador, mi querido colega Ansel Bonner, va a ser muy bueno tenerlo con nosotros. También recuerden que deben responder la encuesta post sesión. Les puse, tienen aquí el código QR, les pusimos el link en el chat también varias veces, así que les pido que escaneen este código porque de esta forma van a tener acceso a sus créditos CME, que son lo que necesitan por asistir a la sesión. Así que les pido que lo hagan y también pueden unirse al grupo de WhatsApp. El link también lo pegamos en el chat. Y para terminar, me gustaría agradecerle especialmente a nuestros socios que nos han ayudado a organizar todo esto, a diseñar el curso, a evaluar el curso. Muchas gracias a la Universidad de Columbia, al Consorcio Global. Lo tuve que escribir porque es un nombre largo, el Consorcio Global sobre la Educación para el Clima y la Salud, que se conoce como el GCCHE. Muchas gracias por el tiempo, el esfuerzo y el apoyo permanente. También Earth Medic, Earth Nurse, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. La Universidad de West Indies. Muchas gracias. Y para terminar, nuestro Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología. Muchas gracias a todos ustedes por su respaldo
para nuestro trabajo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Tengan una nochecita espectacular y nos vemos nuevamente el jueves para la próxima sesión. Buenas noches a todos y todas. Cuídense.